Amigos, estamos ya en domingo, es fiesta. Un gusto estar con ustedes, una cordial bienvenida a este programa donde compartimos la palabra de Dios, y me gustaría presentar al Padre Gerardo Astes, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos acompañará, por supuesto, como cada domingo, con un mensaje de amor, solidaridad y esperanza. Padre Gerardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Diego. Gracias por los saludos. Buenos días a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos, en Domingo de Fiesta, para conocer un poquito mejor y en profundidad la palabra de Dios. Así es que me dará mucho gusto conversar contigo, Diego, y con todos, y profundizar en las enseñanzas del Evangelio de hoy. Igualmente, Padre. Sin duda que la reflexión del Evangelio de hoy, en esa reflexión Dios nos ofrecerá un importante encima. Claro, Diego, con mucho gusto. Mira, como saben, estamos en el tercer domingo de Cuaresma. El primer domingo, hace 2 semanas, vimos que una vez que decidimos ponernos a caminar con Jesús, lo primero que pasará es que seremos tentados a abandonar su camino. Porque aunque ciertamente nos hará felices, seguirlo no es fácil. El domingo pasado vimos que dado que seguir el camino de Jesús no es fácil, pues no solo pasaremos dificultades, sino que también podríamos perderlo todo, hasta la vida. Jesús busca animarnos y nos invita a meditar en su transfiguración, para que ya desde ahora nos demos cuenta de que a pesar de todas las dificultades que sufriremos por seguirlo, el fin que nos espera es extraordinario. Y hoy, el tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en que ponerse a caminar con Jesús consiste, en primer lugar, en oponernos a todo lo que está mal y a todo lo que manipula a Dios y lo de Dios, a fin de buscar intereses particulares. Por eso el texto nos invita a reflexionar en por qué Jesús echó a los mercaderes del templo. Sabemos que por hacer esto y por hacer otras cosas más que van en la misma línea, a Jesús lo crucificaron. ¿Estamos dispuestos a oponernos al mal que hay en nuestro entorno? ¿Estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de hacerlo? Así es que, Diego, te invito pues a conversar acerca de este desafiante evangelio. ¿Te parece? Claro que sí, Gerardo. Y mi primera inquietud es la siguiente, ¿no? La escena de hoy sucedió en un templo en Jerusalén, ¿no? ¿Por qué se hizo tanto escándalo por este hecho cuando supongo que él solo no pudo hacer mucho, ¿no? Mira, Diego, para poder responder a tu pregunta, me gustaría antes contarte algo acerca del templo, porque solamente en todo Israel había un único templo, que es el templo de Jerusalén. El pueblo de Israel tenía sinagogas en sus diversos pueblitos y ciudades. Y en las sinagogas el pueblo se reunía los sábados para estudiar, comentar las escrituras y también para orar. Pero solo tenía un templo que estaba en Jerusalén y que se consideraba la casa de Dios. El templo era un lugar sagrado y según los judíos era el lugar físico en donde Dios habitaba. Por tanto, destruirlo era tocar el corazón del pueblo, pues significaba que Dios ya no estaría con él. El templo pues no se podía tocar. Sin embargo, en la historia de Israel, el templo fue destruido 2 veces. El primero, el que construyó el rey Salomón, fue destruido por el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. En esa ocasión, los judíos terminaron exiliados en Babilonia. Y al finalizar el destierro, cuando el pueblo volvió a Israel unos 50 o 70 años después, lo primero que hizo fue reconstruir el templo, pues era necesario que Dios vuelva a habitar en medio de ellos. Y ese segundo templo fue el que conoció Jesús. Ahora bien, este segundo templo permaneció en pie hasta que los romanos en el año 70 después de Cristo lo destruyeron totalmente, dejando solo sus cimientos. A estos cimientos actualmente los judíos se acercan a orar y se les conoce como el muro del llanto o muro de los lamentos. Pero en tiempos de Jesús y después de tantos años, este segundo templo debió haber estado en muy malas condiciones, ¿no? En efecto, Diego, después de la construcción del segundo templo y debido al paso de los años, este se fue deteriorando. Y una de las grandes obras que hizo el rey Herodes, el gran Herodes, fue restaurarlo. Recuerden que el rey Herodes el Grande fue aquel rey que quiso matar a Jesús cuando nació. Bueno, pues el templo restaurado por Herodes fue el que conoció a Jesús. Y es a este templo al que se refiere el Evangelio de hoy. Según Juan Evangelista,
el rey Herodes demoró 46 años en reconstruirlo. Por eso los judíos le dijeron a Jesús en Juan 2:20, 46 años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero, dice el texto, él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, para que se hagan una idea de las dimensiones del templo y de su importancia, los entendidos afirman que el templo y todas sus instalaciones ocupaban unos 300 metros de ancho y 500 metros de largo, es decir, cerca de un sexto del tamaño de toda la ciudad de Jerusalén, que en ese tiempo se calcula que tendría unos 30.000 habitantes. Bueno, pues el templo era el centro religioso de Israel, y las fiestas más importantes del calendario religioso judío se celebraban en el templo. Y todo el pueblo tenía mandado en la ley hacer al menos una peregrinación anual al templo en algunas de las 3 fiestas de peregrinación, y una de ellas era la Pascua. Y debían ofrecer ahí los sacrificios debidos. Se podrán pues imaginar que durante esas fechas muchísima gente iba a Jerusalén y el movimiento era enorme. Y padre, además de su importancia religiosa, ¿este templo tenía otra importancia? Ciertamente, Diego, el templo no solo era importante por ser el centro religioso de Israel, sino también por ser el centro económico y político de la nación judía. Y en efecto, la sede del Sanedrín, el máximo cuerpo legislativo y judicial del pueblo, quedaba en la explanada del templo. Pero además el movimiento económico que se generaba por la gran afluencia de gente que venía de todas partes de Israel a visitarlo era considerable. No solo por el dinero que entraba directamente a las arcas del templo, sino también por todos los negocios que se habían montado en torno al templo. Por ejemplo, había cambistas, porque el templo acuñaba su propia moneda. Y había vendedores de animales que servían para los sacrificios. Por tanto, aquellos que controlaban el templo controlaban todo Israel. Por eso los romanos ubicaron su fortaleza, llamada la Fortaleza Antonia, al pie de la explanada del templo, para que desde ahí poder controlar los movimientos de las autoridades y rápidamente reaccionar en caso de una revuelta. Por tanto, tocar el templo era tocar el corazón de la nación judía y era un atentado muy serio que no se podía permitir. Padre Gerardo, le pido que nos espere unos minutos, vamos a ir a una pequeña pausa y luego continuamos compartiendo el Evangelio de hoy, ¿le parece? Ya estamos de regreso en Domingo es Fiesta. Estamos junto con nuestro estimado Padre Gerardo Aste, conversando sobre Jesús, pan de vida, en este programa aquí en RPP, La Voz de todo el Perú. Padre, le propongo seguir conversando acerca del texto de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús llegó al templo? Bueno, Diego, mira, conociendo mejor la importancia del templo, creo que se podría entender mejor la escena que hoy nos presenta el Evangelio. Y lo primero que nos dice el texto es que se acercaba la Pascua de los judíos. Y la Pascua era tal vez el acontecimiento religioso más importante del año, y muchísima gente subía a Jerusalén para celebrarla. Tanto es así que los entendidos dicen que el número de sus habitantes se multiplicaba, y los peregrinos tenían que acampar en carpas y tiendas de campaña en el Monte de los Olivos, en el Valle del Cedrón, etc. Y como consecuencia, la actividad económica que generaba la fiesta era muy grande. Según el texto, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Se podrá imaginar el tremendo lío que se armó cuando de repente, en medio de tanto peregrino, Jesús entró al templo y con violencia echó a todos los vendedores y cambistas. En concreto, dice el texto, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Padre Gerardo, pero después de todo lo que nos has contado acerca de la importancia de lo que tenía el templo en esa época, lo que hizo Jesús debió haber traído enormes consecuencias. Efectivamente, Diego, meterse con la economía del templo fue demasiado. Pues no solo afectó a todos los negociantes, sino que además atentó contra la estabilidad misma de Israel. Y como se podrán imaginar,
La gente que se vio afectada no podía ver a Jesús. Lo que sorprende es que los mercaderes no lo hayan linchado en ese mismo momento. Ujú. Y me preguntarás, ¿y por qué lo hizo? Bueno, pues según el relato, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Y la casa de su padre era el templo. Recuerden que cuando Jesús se perdió en el templo a los 12 años y sus padres angustiados lo buscaron, él respondió: ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Bueno, pues para Jesús su padre fue el centro de su vida y la razón de su vivir. Y aquel que dio cuenta de todo lo que hizo. Para él la voluntad de su padre fue siempre lo primero. Por eso repetidas veces dirá: mi alimento es hacer su voluntad. He venido a hacer su voluntad, vivo para hacer su voluntad, que se haga su voluntad, etc. Por tanto, ni familia, ni amigos, ni negocios, ni deseo de poderes, ni ansias de fama, ni salud, ni siquiera la propia vida, puede anteponerse al Padre. Por eso nosotros, los que queremos ser sus discípulos, también tenemos que buscar a Dios siempre y ponerlo por encima de todo deseo e interés personal. Lo que había sucedido es que los mercaderes del templo habían antepuesto sus intereses personales a Dios. Para ellos Dios había pasado a un segundo plano. Y en primer plano ellos habían puesto sus negocios. En realidad su Dios no era el Dios del universo. Su Dios era el dinero. Y más bien usaban a Dios para hacer dinero. Por eso Jesús dice: quiten esto de aquí. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Ver pues lo de su Padre, que se había convertido en un medio para satisfacer intereses personales, irritó enormemente a Jesús. Padre Gerardo, ¿le parece si escuchamos a uno de nuestros oyentes hacer una pregunta y usted le puede responder para poder aclarar y seguir explicando el tema? Claro, claro. Escuchemos. Padre Gerardo, ¿y por qué la seguridad del templo, que imagino que tuvo, no detuvo a Jesús? Bueno, el templo tenía seguridad, pero en realidad el relato evangélico no nos detalla lo que sucedió. Solo busca enseñarnos que Jesús los echó con una autoridad que le vino del Padre. El hecho es que su acto generó una violenta discusión, pues los mercaderes lo desafiaron diciéndole: ¿y qué signos nos muestras tú para obrar así? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? ¿Acaso vienes de parte de Dios? Entonces Jesús, para demostrarle su autoridad, les ofreció el signo de su resurrección. Pues dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El signo es su resurrección, pues alude a los 3 días. El problema es que esta autoridad que dice tener recién la demostrará en su resurrección. Pero recuerden que los evangelios son enseñanzas de la iglesia. Y Juan escribe esto unos 70 años después de la resurrección de Jesús, cuando ya todos sabían que a los 3 días había resucitado. Bueno, pues su resurrección es la que demuestra que Él no solo viene en nombre de Dios, sino que es Dios. Gerardo, evidentemente esta alusión a su resurrección no la entendieron sus contemporáneos. Pues respondieron: 46 días ha costado construir ese templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero en ese momento tampoco sus discípulos lo entendieron. Pues Juan nos dice que recién, cuando resucitó entre los muertos, ellos se acordaron que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Por tanto, la autoridad de Jesús para echar a los mercaderes del templo y purificar la casa de su Padre radica en su resurrección. Esa parte, debo confesar, Padre Gerardo, que el final del relato, pues de hoy no me pareció algo incomprensible. No sé si nos los podrías aclarar un poquito más. Cierto, Diego, es un poco incomprensible, difícil de entender, pues dice: mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabe lo que hay dentro de cada hombre. La frase, como puedes ver, es un poco oscura. Y lo único que podría decir es que tal vez aquí Juan desea subrayar que Jesús no se dejaba engañar por los signos exteriores de una fe superficial y de apariencia. Pues cuando la fe es superficial, se alaba a Dios solo de palabra, pero el corazón está lejos de Él. Dios sabe cómo somos y sabe que si somos falsos auténticos, Él no se dejará engañar. Y para finalizar, Padre Gerardo, ¿deseas aclarar o insistir en algo de lo que hemos conversado?
Bueno, digo, solo invitarlos a preguntarse si para ustedes, para los oyentes, Dios es su primera prioridad. Es decir, si estarían dispuestos a enfrentar cualquier tipo de peligro por Él. Deberíamos preguntarlos si en realidad lo amamos por encima de todo, o si somos como los mercaderes del templo, que aman sus intereses personales más que Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda que si amásemos a Dios por encima de todo, es decir, si amásemos lo que es verdadero y justo, ciertamente vamos a tener oposición. Pero también nos recuerda que si hacemos frente a lo que está mal en el mundo, resucitaremos como lo hizo Jesús. Por tanto, pidámosle a Él pues, que se convierta en el centro de nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea solo por Él y para Él. Gracias, Padre Gerardo, por hacernos entender digamos que para que el mundo sea mejor hay que también poner nuestro grano de arena, ¿no? Entender y estudiar la palabra de Dios. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El próximo 7 de marzo la Iglesia recuerda a las santas Perpetua y Felicidad. Padre, ¿qué nos puede decir acerca de esta noticia? Bueno, digo, mire, el próximo jueves estaremos recordando a Perpetua y Felicidad. El problema es que muy poco se sabe acerca de estas dos grandes santas. Estas dos mujeres vivieron a fines del siglo II e inicios del III en Cartago, una ciudad al norte de África, en lo que hoy es Túnez, y formaba parte del Imperio Romano. Perpetua pertenecía a una rica e importante familia de Cartago y Felicidad era su esclava. Bueno, pues sucedió que en el año 202, el emperador Septimio Severo ordenó una dura persecución contra los cristianos. En ese momento, Perpetua y Felicidad y 3 de sus esclavos varones eran catecúmenos, es decir, se estaban preparando para recibir el bautismo. Perpetua, con 22 años de edad y un hijo con pocos meses de nacido, fue arrestada y acusada de ser cristiana. Y también fue arrestada Felicidad, que estaba embarazada, y arrestaron también a los 3 esclavos. Los jueces intentaron convencer a Perpetua y a sus esclavos que volviesen al paganismo, pero ellos se negaron y fueron condenados a muerte. Su muerte iba a tener lugar durante unos eventos deportivos en honor del emperador. Las 2 mujeres iban a ser decapitadas y los hombres arrojados a las bestias salvajes. Bueno, pues mientras esperaban la muerte, ellos fueron bautizados y también durante esa espera Perpetua escribió un diario de lo que le estaba sucediendo. Este diario de Perpetua, junto con los escritos de otros testigos, se leían en la iglesia en esos tiempos. Y la historia de sus martirios fue muy edificante para los creyentes de los siglos IV y V. Su martirio tuvo lugar en Cartago el 7 de marzo del año 203 y por tal motivo los nombres de ellas se mencionan en el canon romano. Bien, Padre Gerardo, hemos llegado a la parte final, pero no podemos irnos sin recibir su bendición, por favor. Claro, Diego, pidámosle pues a María que nos acompañe a seguir a Jesús de una mejor manera y pidámosle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Diego, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Les deseo un muy buen domingo y una excelente semana. A usted, Padre Gerardo, también. Muy buenos días. Gracias por estar en Domingo es Fiesta. Hemos terminado esta edición. Nos reencontramos el próximo domingo